¿Qué tal, amigos? Estamos aquí un miércoles de febrero del año 2020 frente a la fuente de la Diana Cazadora, un lugar emblemático por la escultura que es una mujer con un arco y bueno, la fuente bellísima. Creo que todo extranjero que tiene curiosidad de venir aquí a conocer la fuente. Hoy les voy a hablar sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre del autor Robert Kiyosaki. Creo que es muy importante para las personas que quieran empezar a entender lo que es, cómo cambiar la vida, cómo hacer que otras cosas pasen cuando tenemos en nuestra vida la rutina del trabajo, cuando tenemos... A veces estamos cansados, a veces estamos en el aburrimiento o simplemente nuestro trabajo ya no nos retribuye como queremos hacerlo. Precisamente de eso se trata. Robert Kiyosaki lo que plantea en este libro es de que se necesitan en la vida, hay dos cuadrantes, el cuadrante izquierdo y el cuadrante derecho. Es más que nada una metáfora también del cerebro izquierdo, cerebro derecho, pensamiento creativo, pensamiento de imaginación. El pensamiento que imagina cosas es el cerebro derecho, y el pensamiento crítico, el pensamiento matemático, el pensamiento estructurado, que es el cerebro izquierdo, el que se encarga de eso. Muchas veces nosotros podemos enfocarnos a evolucionar uno y dejar el otro olvidado. Podemos dedicarnos a ejercitar uno y el otro. Lo que aquí nos comenta Robert Kiyosaki es de que las escuelas tradicionales a lo que se dedican es a ejercitar el cerebro izquierdo. Entonces de ahí Padre Rico, Padre Pobre, digamos, Padre Izquierdo, Padre Derecho, cerebro izquierdo, cerebro derecho. Y se trata de eso, de que su padre biológico estudió un doctorado, estudió maestrías, pero curiosamente él notaba que no tenía calidad de vida, básicamente era pobre. Y el papá de su mejor amigo, Mike, llegó a estudiar solo la secundaria, pero dueño de grandes complejos inmobiliarios, dueño de muchos negocios. Y él veía que con pocos estudios, pero tenía calidad de vida, tenía dinero, y con eso no es que ninguno de ellos fuera mejor o peor persona. Simplemente veía que el padre rico tenía acceso a mejores cosas y pues tal vez así ser un poco más feliz. No significa que su padre pobre no era feliz, pero bueno, veía que a veces en las noches se peleaba con su mamá biológica por falta de dinero. Entonces ahí no checaba mucho lo de pobre pero honrado, pobre pero feliz. Así que en esa tesis, en ese planteamiento empieza el libro Padre Rico, Padre Pobre, y nos va contando poco a poco cómo desde chico empezó a ver que sus compañeros en la escuela, que precisamente le tocó una escuela de ricos, y él debía de haber estado en una escuela de pobres, y Mike también debía de haber estado en una escuela de pobres, pero por unas vicisitudes del destino lograron inscribirlos en una escuela para ricos. Y él desde muy chico tuvo la inquietud de hacer dinero, entonces empezó a acuñar monedas mediante fundir pastas de dientes. Antes los tubos de pastas de dientes estaban hechos como de una especie de aleación que los fundía, y bueno, en ese sentido su papá los regañó porque les dijo que no pueden acuñar, solo el banco tiene permiso de acuñar monedas. Su papá pobre los regañó. El papá rico también los regañó, pero quedó impresionado de que estos niños quisieran empezar a hacer dinero. Así que empezó a ayudarles a cómo hacerle, enseñarles. De esta manera el libro transcurre de cómo empieza el padre rico a dejarles asistir a las juntas con sus asesores, que curiosamente sus asesores sí habían terminado maestrías y doctorados y le estaban rindiendo cuentas a él, que había terminado apenas la secundaria. Les dio permiso de estar en esas juntas, les dio permiso de ver cómo él negociaba, y les dio permiso de ver cómo él compraba propiedades y cómo las vendía, y de esa manera los niños empezaron a aprender más que nada todo el lenguaje financiero. Empezaron a aprender lo que son los estados financieros, lo que es un estado financiero, a leer todo ese tipo de estados de cuenta. Pero más allá de todo esto, que puede ser un poco aburrido,
Robert Kiyosaki empieza a contarnos cómo empezar a ejercitar el ser, cómo empezar a cultivar el ser, a nutrir el ser. El ser empresario, el ser una persona exitosa, el ser una persona que cumple, el ser una persona que no trabaja por dinero, sino que empieza a plantearnos cómo ser una persona que hace que el dinero trabaje para nosotros. Y entonces, en todo esto, en base a todo esto, él va narrando el libro completo, historias que nos hacen hincapié en todo esto. Y bueno, finalmente una de las enseñanzas que me queda del libro más impactante es de que obligó a los niños a trabajar sin pedir salario. Entonces, cuando se enteró su padre pobre, su padre biológico, quiso demandar a su padre rico, quiso demandar a ese señor porque dijo, ¿cómo es posible que los ponga a trabajar sin salario? Entonces aquí también me impactó mucho cómo las mentalidades son distintas, cómo uno se enoja, cómo uno defiende, cómo uno toma la ley federal de trabajo para castigar a los abusivos. Y el padre rico les dijo, ¿saben qué? Si no son capaces de tolerar, de que sus mentes puedan operar con esta idea, mejor búsquense un empleo, les decía. Y ya dijo, yo no tengo necesidades de enseñarles. Si ustedes querían aprender, yo les iba a enseñar, pero si ustedes se ponen en esa actitud, están en todo su derecho de buscar un empleo. Y les empieza a hacer reflexionar, les empieza a hacer razonar todo esto, y después de pensarlo mucho, los niños se quedan trabajando gratis, aprendiendo y de alguna manera fortaleciendo su mentalidad para poder empezar a trabajar por un resultado, para que después el dinero los persiga en lugar de ellos perseguir el dinero. Y muchas otras enseñanzas que existen en este libro de Padre Rico, Padre Pobre, al cual invito a todos a que lo lean.